hacia la cuenca del Valle de México. Sabemos que la parte central de la República se encuentra hoy en día lo que es la Ciudad de México. Pero ¿qué había en la Ciudad de México? ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué características tenía? Nos dan los cronistas, los historiadores, que la cuenca del Valle de México tiene una extensión que abarca algunos estados como el Estado de México, Estado de Hidalgo, Ciudad de México, de casi 7,000 kilómetros cuadrados. En esa zona existían 5 lagos, existía una zona lacustre que estaba conformada por 5 grandes lagos. Lago de Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Ustedes cuando van a la Ciudad de México en avión, ven puras casitas, ven puras construcciones. Es lo que estarían viendo ustedes cuando llegan a la Ciudad de México. Yo les pido que se imaginen, que echen a volar su imaginación y todas esas casas, toda esa ciudad, toda esa mancha urbana que estamos viendo en la película, cámbienla por agua. Agua y 3 islotes. Algo así como 1,000 kilómetros de lagos. 5 grandes lagos estaban conformando lo que es esta cuenca. Cuando llegamos a la Ciudad de México, bien sabemos que nos dicen que tiene 16 alcaldías. Sin embargo, esa zona lacustre es el lugar donde está sentada la Ciudad de México, era una cuenca muy rica, una cuenca donde los españoles al momento de la conquista se sorprendieron. Además de 5 lagos, sabemos por algunas referencias de historiadores, de biólogos, geólogos, que 43 ríos de las montañas abastecían los lagos, convirtiéndose en una zona endorreica. Endorreica significa que el agua no tiene salida al mar, que el agua se queda atrapada en los lagos. Imagínense 43 ríos, 5 lagos, 100 montañas que en su momento fueron volcanes. 3 islotes. En ese lugar maravilloso, lleno de vida, de naturaleza, se establecieron uno de los imperios más importantes, no nada más del mundo, sino de México. Debemos de estar muy orgullosos, chicos, que en el mundo, en nuestro gran planeta, existen culturas originales. Y Mesoamérica, que es la zona a la cual ocupa nuestro país, orgullosamente es una de ellas. Acompañando, ¿qué otras culturas? Pues la China, Egipto, Mesopotamia, Babilonia, India, y algunos colocan hasta la cultura inca, es decir, donde se encuentra el Perú. Entonces, hoy en día esta es la Ciudad de México, pero tenemos como esas venitas, esos ríos, los que antiguamente abastecían la cuenca del Valle de México. Esta vista es muy importante para entender dónde está sentada hoy la Ciudad de México. Otro dato importante, sabemos que la Ciudad de México está conformada por 16 alcaldías. El punto más lejano se encuentra en la delegación o alcaldía Gustavo Madero, que se llama El Arbolillo, y la parte más al sur es el Teposteco. Del lado derecho tenemos otra vista de lo que fue la cuenca. Traten de comparar las dos imágenes y del lado derecho estamos viendo los lagos. Agarren su mano mágica, su imaginación y traten de colocar la imagen de la derecha en el agua, que está justamente a través de Chinampas, ahí vemos personajes recorriendo la gran cuenca, y trátenla de colocar en el mapa del lado izquierdo, en la Ciudad de México. Si ustedes logran combinar estas dos actividades, estas dos épocas, van a tener lo que hoy es en día la Ciudad de México. Otro dato importante, y aquí les compete un poquito de ustedes, sabemos que los aztecas o los mexicas, por ahí del 1111 aproximadamente, nos cuentan las leyendas, las crónicas, no es una fecha muy certera y muy precisa. Sabemos que del norte del país, no sabemos si de un lugar mítico llamado Aztlán, algunos colocan este lugar sagrado cerca de Zacatecas, e inclusive algunos lo conectan que posiblemente pudiera ser la costa de Nayarit, donde ustedes son perfectos y donde son nativos de ese lugar. Entonces, lo que sí sabemos que del norte, unos grupos de distintas características recorrieron hacia el Valle de México. Sabemos que en 1325 las tribus llegadas del norte, identificados como aztecas, salidos probablemente de esa serranía de Zacatecas en la Quemada, establecieron en la ciudad, en el islote principal de la parte poniente del lago de Texcoco. O sea, la ubicación al cual llegaron los mexicas, una tira de la peregrinación. Sabemos que los aztecas durante su imperio lograron abarcar gran parte del territorio mexicano.
Del lado izquierdo, los aztecas, podemos ver que hubo una triple alianza, es decir, los aztecas cuando llegaron a la Ciudad de México, lo que es el valle, no crean que ellos llegaron y estaba solo el valle y se establecieron. No, al contrario, ya estaba poblada lo que es la cuenca, las serranías, y algunos se atreven a decir que había hasta 1 millón de personas viviendo alrededor del valle. Llegaron como extraños e inclusive les hicieron la vida pesada, pero a través de tiempo y a través de algunos pasajes donde mostraron valor, los aztecas obtuvieron un permiso para poderse establecer. Inclusive los mandaron a un lugar lejano de la Ciudad de México donde había serpientes para que murieran, pero lejos de que las picaduras y ese lugar hostil los debilitara, los mexicas o los aztecas se fortalecieron. Ya una vez establecidos en el valle, formaron una triple alianza a partir de inicios del siglo XV entre nahuas del islote principal de México, Tenochtitlan, los acolhuas de Texcoco y los otomís de Tlacopan. Son aparentemente los grupos originales que conformaron esa triple alianza. ¿Por qué? Porque el señorío de Azcapotzalco, que hoy en día es una alcaldía de la Ciudad de México, son quienes tenían el control del valle. Entonces, tras apoderarse de toda la zona lacustre, se declaró la enemistad contra otras tribus en zonas vecinales, librándose guerras por el dominio hacia el Golfo de México. Aquí estamos viendo nuestro mapa, en la parte norte, noreste, es hasta los dominios que llegaría el Imperio Azteca. Posteriormente, estos mexicas o estos aztecas se establecieron en una gran isla. Ustedes cuando vienen a Ciudad de México, cuando visitan el centro histórico, visitan hoy en día una gran extensión de calles asfaltadas, una extensión aproximadamente de 3 kilómetros cuadrados. Era la isla, cerca de 668 cuadras, más de 1,346 edificios con patrimonio de la humanidad. Sin embargo, cuando llegan al Zócalo, donde está la Plaza de la Constitución, la Catedral, ese es el centro de la ciudad. Si ustedes cambian el centro de la ciudad, donde está el Zócalo, donde están los grandes almacenes, donde está la vida, el templo mayor de los aztecas, nos estaríamos ubicando justamente en la parte central de nuestra imagen. Ustedes para ver este cuadro de forma original tendrían que ir al Museo Nacional de Antropología, un óleo de un maestro llamado Luis Covarrubias en la Sala Mexica y verían esta gran composición para imaginarnos. Vean alrededor de la isla es agua, hoy en día es la Ciudad de México. Donde están esos islotes que vemos en medio, por ahí estaría ubicado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y lo que vemos en medio, ese rectángulo, ese gran cuadro, hoy en día es el centro, lo que es el Templo Mayor, el recinto sagrado de los aztecas. También, si son observadores, van a poder que hay caminos que comunican a ese cuadro. Vean, si ustedes trazan un cuadro, una cruz, en medio van a tener un vértice, van a tener el oráculo, el eje del mundo. Así lo establecieron los mexicas. El primer cuadro que estamos viendo hacia su cuerpo, hacia su teclado, esa es la calle más antigua de México. Recuerden, la calle de Tacuba. Continuando por esta calle, estaría la historia de la Noche Triste que vamos a platicar más adelante. Hacia la derecha, hacia el sur, llegaríamos hacia el Cerro de la Estrella. Hacia el norte, donde hoy se encuentra la Villa de Guadalupe, y hacia el oriente tendríamos otra calzada que continuaría hacia el lago de Texcoco. Vean, todos los caminos comunicarían al centro, una ciudad perfectamente trazada que los españoles, una vez viendo y aprovechando esta traza, fue que decidieron empezar a construir la ciudad. Hoy si vamos a la Ciudad de México, esto es lo que tendríamos. Si comparamos la isla con lo que estamos viendo, sería algo muy similar. Le estamos dando la vuelta, podemos ver en medio esa gran palapa, esa gran carpa, es donde hoy en día se encuentra ubicado el Zócalo, la plaza central, donde los aztecas también establecieron su centro ceremonial. Voy a poner pausa. Del lado izquierdo, donde se ve un gran jardín, ese es Palacio Nacional, donde vivió Moctezuma. Museo del Templo Mayor, esa es la zona arqueológica. Es decir, que ese rectángulo principal que estaba en medio de la isla, lo estamos viendo justamente en estos momentos, comparando lo que es la Ciudad de México. El recinto sagrado, lo que es el corazón del imperio. Estamos viendo una vista aérea de lo que es el centro de la Ciudad de México, el Templo Mayor,
una zona que aparentemente tenía una extensión de 400, 500 metros cuadrados, que es lo que estaríamos viendo, y lo conformaban aproximadamente 78 edificios. Ustedes cuando visitan la Ciudad de México, lo que ven son los restos, los vestigios de estos grandes edificios. Esta toma la vamos a ver varias veces. Si ustedes llegan caminando de la calle México-Tacuba, que tuvo una longitud de 8 kilómetros, que algunos dicen que es la calle más antigua de América, estarían entrando por la puerta principal de la ciudad de los aztecas. Ustedes cuando entran por esa calle se convierte en Guatemala, estarían viendo los edificios que están en la parte central. En primer orden estaríamos viendo el juego de pelota, que próximamente en la calle de Guatemala, del centro histórico, en algunos meses seguramente vamos a poder ver los vestigios de esa gran construcción. Posteriormente, ustedes cuando vean un templo de forma circular, está dedicado al dios del viento, es decir, Ejecatl. Del lado izquierdo ven una gran plataforma, ahí estaba colocada Calmeca, la escuela de los nobles. Y retomando y llegando al punto más importante, la cúspide de este templo mayor, el templo mayor, el edificio dedicado a dos grandes deidades, Tlaloc relacionado al agua y Huitzilopochtli relacionado al fuego y a la guerra. Lo que estamos viendo es un recinto sagrado. No significa que haya sido toda la ciudad. La ciudad la conformaban casi 3 kilómetros de superficie, lo que era toda la isla. Aquí no vivió el pueblo, aquí no vivió el agricultor, el soldado, el bélico, no, este fue un lugar ritual exclusivo para la élite mexica. Alrededor de esta zona se construyeron chinampas, que fue una solución para llevar a la agricultura. Es decir, que estamos viendo una maqueta que ni aztecas o mexicas lo conocieron en su momento porque era un lugar exclusivo para la nobleza. Esta maqueta también fue tomada del Museo Nacional de Antropología de la Sala Mexica. Vean, no pierdan de vista lo que es la parte central. Esta otra vista es maravillosa. Vamos a comparar dos composiciones, pero que son muy similares. Recordar nuestra maqueta anterior, tuvimos, si viniéramos por la calle de Tacuba, estaríamos viendo frente al juego de pelota. Normalmente el mesoamericano identifica el juego de pelota con la forma de una I latina. Vean del lado derecho de forma policromática una I. Esa es la entrada de la calle de Tacuba. Luego un dios, señor el dios Fernando, del viento. Y posteriormente dos templos de color azul y de color rojo. Tlaloc del lado izquierdo y del lado derecho Huitzilopochtli. En los extremos tenemos otras dos aberturas. Ahí estarían entrando o comunicándose las otras dos calzadas que daban salida a la isla. Vean del lado derecho la composición. Ahora vayámonos del lado izquierdo. Son los mismos elementos. Si se fijan en la parte baja dice Tacuba, hay una entrada. Posteriormente dice juego de pelota, templo del dios del viento y templo mayor. Si tomamos estos tres elementos centrales y los juntamos con los tres que están dibujados en esta especie de códice, estamos hablando de los mismos. En los extremos, dos salidas. República de Argentina, que es una calle que continuando algunos kilómetros llegaríamos al Cerro del Tepeyac, donde posteriormente se fundaría la Villa de Guadalupe, la Basílica. Del lado derecho dice seminario, ahí nos comunicaría la isla con tierra firme recorriendo hacia el sur, donde estaban los lagos de agua dulce, Xochimilco. Por ese canal, por ese lugar llegaban las embarcaciones. Según los primeros españoles decían que hasta 50,000 trajineras recorrían 1,000 kilómetros de agua a través de un sistema lacustre. Vean, lo que estamos viendo del lado izquierdo es la Ciudad de México. Del lado derecho, donde dice Templo del Sol, hoy en día estarían ubicando a la catedral, donde del otro lado, donde dice Palacio del Arzobispado, Templo de Tezcatlipoca, hoy en día ubicaríamos ahí el Palacio Nacional. Es decir, que edificios que hoy en día forman la noble y leal Ciudad de México, que tiene una vida ya de algunos restauraciones, producto de la zona lacustre, a partir de principios del siglo XVIII, estaríamos viendo esos edificios. Entonces, cuando llegan a la Ciudad de México, tienen que imaginarse una ciudad en 3 dimensiones, porque ven la ciudad moderna, luego la ciudad colonial que se construyó después de la conquista y el vestigio de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Este mapa nos sirve para identificar y adentrarnos lo que es la zona del recinto sagrado. Ahorita estamos viendo esquemas y ya en un momentito vamos a hacer el recorrido guiado para ver cómo son los basamentos a través de un corredor. Profesor Fernando, dígame.
que entra la maestra Gaby, está en sala de espera, si le puede dar acceso, ya Ah, que... perfecto. Ya listo, perdón. gracias, una disculpa, ¿eh? Voy No, a no, es proseguir. que, bueno, les comenté que la calle de Tacuba es la calle más antigua de América, que conectaba hacia el poniente de la ciudad, donde se ubica el árbol de la noche triste, donde sabemos que Hernán Cortés fue a llorar, no la guerra, sino una victoria de parte de los mexicas. Esta calle es de las más importantes de México porque Moctezuma salía ataviado como un dios, había representaciones, los primeros estudiantes ya nobles del virreinato que se graduaban de doctores, abogados, caminaban por esta calle. Esta es la calle más antigua, la calle de Tacuba, México, Tacuba. ¿Qué significa calzada? Calzada viene del latín calciate, ¿qué significa? Camino de piedra. Que entonces calzada viene del latín calciate, que es camino de piedra que comunica una ciudad a un pueblo. El Valle de México está en una zona lacustre. Los españoles hicieron obras hidráulicas para cegar ríos y que el nivel de los lagos fuera disminuyendo. Cuando visitan el centro de la Ciudad de México, pueden notar que hay edificios que están hundidos, que presentan hasta 2 metros de hundimiento, y hay otros edificios que tienen elevaciones. ¿Por qué se da esto? Porque la ciudad, a través de los movimientos tectónicos y a través de las condiciones de la zona lacustre, en algunas secciones hay hundimientos, como dije, y en otras elevaciones. Es por ello que con la zona lacustre, que los españoles no conocían, ellos pensaban que si construían edificios pesados, como las catedrales europeas, iban a soportar el nivel del subsuelo. Tardaron muchos años en entender que el tipo de suelo de la Ciudad de México no era ideal para construir edificaciones como las que se acostumbraban en Europa. Esta técnica de cómo construir edificios a través de pilotes de madera la aprendieron perfectamente de los aztecas. Ya estamos en el recinto sagrado de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Lo que estamos viendo corresponde al Templo Mayor, los edificios dedicados a Tlaloc, Yahuitzilopostli. Esta es la vista aérea. Lo que estaríamos viendo ahorita sería una de las 7 etapas constructivas, las últimas. Van a tomar en cuenta, van a darse en cuenta que vemos serpientes. ¿Por qué la serpiente? Quetzalcóatl era el dios semihombre que cuidaba a la ciudad. Allá al fondo tenemos la catedral. Debajo de la catedral estaba el Templo del Sol. Esta es una terraza que hoy en día pueden utilizar para conocer, sin necesidad de pagar un boleto, lo que es el Templo Mayor. Ahí del lado izquierdo, donde está el estuco, ahí estaremos viendo el Templo de los Guerreros, un lugar exclusivo de meditación de la clase alta. Donde está ese techo de color verde, vamos a ver qué edificios acompañaban a ese lugar. Aquí ya nos metimos en la zona arqueológica y aquí hay un concepto bien, bien interesante, el cual vamos a platicar. Etapas constructivas. El mesoamericano, después de construir un edificio, y si la ciudad crecía, sufría algún tipo de catástrofe natural, que ese edificio debería de ser reemplazado, ellos, ¿qué es lo que hacían? No lo destruían. Sobre una etapa previa, rellenaban, dejaban un túnel, aplicaban ceremonias, algunos sacrificios, de resurgimiento, lo cubrían y construían otra etapa constructiva. Esto sería el Templo Mayor, un edificio que si los españoles no lo hubieran destruido, estaríamos viendo en el centro. Vean, en el centro de la imagen tenemos varios cortes. Cuando hacen el recorrido por el Templo Mayor, lo que están haciendo es caminar en los pasillos dentro de este edificio. Es decir, que serían testigos de hasta 7 etapas constructivas. Un edificio de más de 100 metros de base, 45 metros de alto. Identifican los dos colores: rojo, fuego, guerra, Huitzilopochtli. Del lado izquierdo, azul, agua, Tlaloc. ¿Por qué era importante la figura del agua y la figura del fuego? Ahorita vamos a platicar por qué de la importancia de estos dos elementos. Vean, eso es lo que vimos en la maqueta, es lo que estaríamos viendo aquí. También sean observadores, vean cómo tenemos varios cortes de muros. ¿Qué había entre muro y muro? Sacrificios, algunos actos religiosos que consagraban la nueva etapa constructiva.
Es decir, que eso lo rellenaban, lo cubrían y construían un edificio más grande. Algo así como una capa de cebolla. Ustedes pueden quitarle capas y van a llegar a la parte central. También esto consistió en su crecimiento por algunos fenómenos naturales, como algunas inundaciones o algunos fenómenos naturales productos de la cuenca del Valle de México. Los españoles vieron la última etapa constructiva. Gracias a los hundimientos y a que existían etapas previas, es por eso que hoy en día podemos conocer parte de la historia. También vean del lado izquierdo, vean un canal. Es parte del drenaje que se construyó a principios del siglo pasado en la época de Porfirio Díaz. Ya se tenía conocimiento del Templo Mayor, sin embargo, hasta los 70, gracias al hallazgo de la Coyolxauhqui, fue que se descubrió que en ese lugar estaba el Templo Mayor, el recinto sagrado. Vean alrededor de nuestra imagen, tenemos edificios civiles, iglesias, conventos, palacios, casas señoriales. Debajo de esos pisos, de esos edificios, encontraron el Templo Mayor. ¿Qué hubo que hacer? Expropiar, demolir edificios para encontrar el gran hallazgo. Cuando ven esa gran maqueta que nos explica cuál es la composición. Recordar que los aztecas eran bélicos, gran parte de sus riquezas provenía de las conquistas, porque era importante el agua y el fuego. Vean la maqueta, igual forma, aquí tendríamos nuestra calle de Tacuba dividiendo la maqueta, ¿y a dónde estaríamos llegando, chavos? Al Templo Mayor. Aquí es policromático, pero si lo ponen de color rojo y azul, estaremos viendo a Huitzilopochtli y a Tlaloc. ¿Por qué era importante el agua? Ustedes saben que cuando llueve hay agricultura, hay cosecha, y si eso lo trasladamos en la vida diaria, eso nos puede crear un mercado. Al ver mercado, al ver comercio, genera riqueza. Y al Dios que le daban ese crédito de que hubiera agua, de que hubiera agricultura, de que hubiera riqueza, fue a Tlaloc. Por eso es importante la figura de Tlaloc. Ustedes cuando visitan el Templo Mayor ven ranas. El croak de las ranas indicaba el inicio de las lluvias. Recordar que con la lluvia venía todo el proceso de agricultura. Y Huitzilopochtli, ¿por qué es importante Huitzilopochtli? Guerra. Al ver guerra, ¿qué sucede? Obtienes prisioneros. Al obtener prisioneros, tienes mano de obra. Al obtener mano de obra, esos pueblos que ellos conquistaron se convierten en tributarios. ¿Tributarios de qué? De algodón, de perecederos, de muchos productos en los cuales los aztecas subsistían. Y esa deidad, si la trasladamos a un dios, ¿a quién se la dedicaban? A Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Es por ello que guardan un papel muy importante en el panteón de los dioses, Tlaloc y Huitzilopochtli. Ustedes cuando visitan el centro van a ver un edificio muy, muy importante del siglo XVII, la Catedral Metropolitana. Hay un proyecto en Ciudad de México que se llama Ventanas Arqueológicas. Existe el Templo Mayor, que es esa plaza donde podemos ver restos de 78 edificios. Sin embargo, si ustedes visitan edificios, hay recorridos especiales donde se pueden meter a las entrañas, bajar hasta 20 metros del subsuelo. ¿Para qué? Para ver los edificios aztecas. Vamos a ver el templo del dios del sol, Tonatiuh, uno de los dioses más importantes. Recordar que los 4 elementos eran muy importantes: tierra, viento, fuego y agua. Cada uno de esos elementos estaba asociado a un dios. Los voy a invitar, vamos a bajar a Catedral. Hay un proyecto también porque al ser un edificio muy pesado, vean hasta el tambo de basura, tenemos estructuras para soportar el peso de este gran edificio. Estos son los cimientos de Catedral que vinieron a afianzar lo que es el templo del dios del sol. Estamos bajando a un nivel con unos 6, 7 metros. Podemos ver los soportes. Es parte del rescate que ha tenido el proyecto de Catedral en el centro de la Ciudad de México, porque de la UNAM hace algunos años dedicaron tecnología para tratar de evitar hundimientos. Vean de este lado, hemos llegado al uno de los grandes hallazgos, que es policromático, representando a Olin, es decir, al dios del fuego. Lo estamos viendo a Tonatiuh ahí. Y esas maderas, esas vigas, era un elemento arquitectónico que utilizaron los aztecas para poder soportar los edificios, algo así como la cimentación. Cuando alguien construye algo en casa, ustedes se han dado cuenta, utilizan castillos, construyes como columnas para poder soportar pesos.
Los aztecas no conocían la varilla, no conocían elementos para crear castillos, sin embargo utilizaban la madera a modo de pilotes para poder soportar el peso. Esta técnica constructiva que estamos viendo ahorita, el europeo muy soberbio, muy europeo, ya venían dominando el mundo, no conocían la zona lacustre, es decir, que tuvieron que hacerle caso a los estudios de los aztecas, aunque no querían, para poder cimentar y construir los edificios de la colonia. Técnica muy bien utilizada por los mexicas para poder soportar y adaptarse a las condiciones de la zona lacustre. Entonces, esto que estamos viendo es parte del Templo del Sol, Tonatiuh, que se encuentra debajo de Catedral en el sector oriente del Sagrario Metropolitano. A esto se le conoce hoy como ventana arqueológica, así como lo dice su nombre, un conjunto de ventanales de vidrios fuertes, el cual nos permite conocer parte de los vestigios. Si visitan Palacio Nacional van a poder ver las ventanas del templo y de los palacios de Moctezuma. Si visitan el Museo de la Caricatura, si visitan el Monte de Piedad, eran las casas de Axayácatl, es decir, el tío de Moctezuma. No podemos ver hoy en día como otras zonas arqueológicas, como las de Morelos, las de Zacatecas, como las del Estado de México, las de Hidalgo, una ciudad completa. Para hacer una visita arqueológica en México, tenemos que adaptarnos justamente a las ventanas arqueológicas. Estamos aquí a 20 metros debajo de Catedral para poder ver el templo del Dios del Sol. Hacemos este ejemplo para conocer una de las más de 20 ventanas arqueológicas. Otros de los edificios los podemos ver bajo esta situación. Saliendo de Catedral, otra vez llegamos a tierra firme para conectarnos a otro de los espacios más importantes de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Allá al fondo estaremos viendo parte de la Plaza Seminario, que es donde se encontraba el mirador del Templo Mayor. Hay una librería muy famosa, posiblemente ustedes conozcan libros, la Librería Porrúa. Hay un restaurante en la parte alta que se conoce como El Mayor. Ustedes cuando visitan esa terraza tienen esta vista, es magnífica. Vean donde está el techo verde, debajo se ve la parte alta del templo de ¿quién? De Tlaloc y de Huitzilopochtli. Podemos ver como capas, podemos ver una pared, luego viene un canal, un túnel y otro edificio. Lo que estamos viendo se le conoce como etapa constructiva, que también vamos a ver en un ratito cuando vayamos a Tlatelolco, la ciudad donde estuvo la última defensa de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Ustedes pongan una capa de cemento, continúen la calle, tapen lo que estamos viendo y arriba habría edificios. Fue en los 70 que en la parte baja del gran edificio se encontró a la Coyolxauhqui. ¿En qué consistió el rescate y el proyecto del Templo Mayor? En recuperar parte del vestigio de los 78 edificios que conformaron esa zona. Nada más para que tengan idea, la extensión de la isla de México, Tenochtitlan, era mayor que la superficie de la capital del Imperio Romano en Roma. Entonces, cuando vayan a Ciudad de México, quieren comer rico, tener la vista más espectacular del Templo Mayor, súbanse a la Librería Porrúa y vayan al restaurante que se llama El Mayor y van a poder tener esta vista que es espectacular. Ya cuando bajamos, estamos viendo ahora sí tomas que en su momento fueran en vivo. Vean de este lado, una pared, luego un canal. Vean el estuco es ese color blanco, el cual nos permitía definir. En esta zona encontraron a la Coyolxauhqui. Pueden ver a Quetzalcóatl, el animal protector. Si ellos me protegen desde una forma celestial, qué mejor que protejan mis edificios. Esto es lo que estaríamos visitando. Del lado izquierdo teníamos el Palacio del Arzobispado. En esa esquina donde ese hueco estaría el edificio de la Escalerilla, que fue donde encontraron a la Coyolxauhqui. Pero Catedral Metropolitana se tardaron en construirla 240 años. Eso que estamos viendo es el Templo Mayor de la segunda etapa constructiva. Seguimos viajando y estamos viendo el recinto sagrado, 7 etapas constructivas. Obedece a varios Tlatloanis, Itzcoatl, Moctezuma, Axayácatl, cada uno tuvo su resurgimiento. Itzcoatl decidía construir más grande el edificio, respetaba lo previo, y a modo de seguir conservando el ritual de los dioses, es que mantenían esas figuras, algo muy similar. Si estaríamos ubicándonos en el tiempo, viajando hace 500 años, es lo que estaríamos viendo del Templo Mayor. Otra forma de la isla, rápidamente.
Esta es la cuenca del Valle de México, parte del lago de Texcoco, el lago más codiciado de agua salada. Y vean al centro, México Tenochtitlan, y una ciudad gemela de este lado, Tlatelolco, que vamos a ver a continuación. El lago de Xochimilco estaba al sur y de ahí venían las grandes trajineras con artículos perecederos. Estas calzadas al norte, recordar la vía de Guadalupe, aquí estamos, ya recorrimos hacia el Cerro del Tepeyac, donde está el templo y el santuario de nuestra Virgen Morena. Vamos a ver esta vista aérea. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar se adoraba la Tonantzin, a la madrecita de los dioses, que adelantándonos un poquito con el resurgimiento de la ciudad, con la aparición de la Virgen de Guadalupe, con Juan Diego, fue que se decidió colocar en ese lugar el templo dedicado a la Virgen Morena. Recorriendo, ahora vamos hacia otro punto de la ciudad, llegamos al Templo Mayor. Este es el recorrido que hacían los aztecas para ir al Cerro del Tepeyac. En el centro de una zona bordeada, que lo estamos viendo, Catedral, la Plaza Mayor, que fue donde se fundó la ciudad de los aztecas. Algunas veces se preguntan por qué en Ciudad de México está centralizado la economía, la religión y la política de nuestro país actualmente. Una pregunta muy rápida, sin entrar en debate. Desde tiempos mesoamericanos, en ese lugar siempre fue sede y capital de la religión, de la política y de la economía. Al sur, el Cerro de la Estrella, donde se llevó a cabo la representación del Fuego Nuevo. Otro lugar importante de la cuenca, donde está el lago de Xochimilco. Estamos viendo de forma aérea casas, pero eso hace algunos años era agua. De Xochimilco nos vamos a trasladar hacia Chalco, otro de los 5 lagos que conformaban, recuerden, Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Chalco y Xochimilco. Lo que estamos viendo ocuparía el valle, el cual los mexicas establecieron. Antes de llegar los aztecas, los mexicas, ya la zona estaba ocupada, había un grupo, los xochimilcas, que estarían justamente en ese lugar. Seguimos nuestro vuelo de pájaro y llegamos al norte de Zumpango. Posiblemente ustedes han escuchado que en esa zona se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, con clips amarillos, eso es más o menos el dominio que tenían los mexicas de la zona lacustre. Regresamos al Templo Mayor y vamos a volar ahora y vamos a recorrer otro lugar sagrado, lo que es el árbol de la noche triste. Este camino que estamos viendo es el que recorrían los mexicas y es en ese lugar donde se llevó a cabo el evento de la noche triste. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió en ese lugar con los conquistadores? Sabemos que Hernán Cortés en una huehueta, en un árbol, se puso a llorar, pero ahorita vamos a continuar con ese parte de la historia y llegar a la otra ciudad, Montículo de Arena, Tlatelolco, aparentemente la ciudad gemela. Los mexicas no podían tener el gran resurgimiento que tuvieron o ese dominio que tuvieron de Azcapotzalco sin la unión de la Triple Alianza. Podemos dividir el Imperio Azteca en 3 grandes ciudades. La ciudad con capital política y religiosa, México Tenochtitlan. La capital económica, porque se colocaba un gran mercado, que es lo que estamos viendo ahorita, aparte de Tlatelolco. Gracias a ese mercado, era uno de los mercados más grandes del mundo. De hecho, Hernán Cortés se sorprendió porque decía que era 2 veces más grande que el mercado de Salamanca, que era el mercado más importante de Europa en esa época. Y la ciudad cultural, Texcoco, donde gobernaba Nezahualcóyotl. Entonces, cuando escuchen hablar del Imperio Azteca, no solo hay que hablar de México Tenochtitlan, tenemos que ver y retomar el tema de la ciudad de Tlatelolco y de la ciudad de Texcoco y de Tacuba. Vean allá la torre latinoamericana, ahí es donde estaría ubicada la isla, la parte poniente de la isla. Desde esa zona hasta ese lugar era una calzada que comunicaba al centro de la Ciudad de México. Algunos dicen que el límite norte de la isla, de 3 kilómetros cuadrados, justamente es en esta zona. Vamos a retomar ahora sí,
para ver lo que es la zona arqueológica de Tlatelolco, que Tlatelolco significa montículo o lugar de montón de arena. Tlateli, que es el término, significa terraza, y Xaliltol significa lugar de montón de arena. Fue fundado por los mexicas, lo que estamos viendo ahí, por ahí de 1337 después de Cristo. En 1521, desgraciadamente, cayó en manos de los españoles, y en 1527, ahí se fundó, en esas paredes de color amarillo, se fundó la iglesia del Señor de Santiago. México Tlatelolco compartió el esplendor de México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque ahí estaba establecido el gran mercado. Si bien parte de la historia estuvo bajo suelo, fue que también a través de hallazgos se pudieron encontrar vestigios. El desarrollo de esta ciudad, como estamos viendo, es muy similar a México Tenochtitlan. Es parte del Templo Mayor. Cuando van al centro de la Ciudad de México, ven el Templo Mayor de una ciudad. Cuando visitan Tlatelolco, ven el Templo Mayor de la ciudad de Tlatelolco. Desgraciadamente, lo que estaríamos viendo no es ni siquiera el 10% del tamaño que llegó a tener esa gran ciudad. Con la Triple Alianza, encabezado por los mexicas, que dominaba gran parte de Mesoamérica a la llegada de los españoles. Su mercado era considerado el más rico e importante de su época. También Tlatelolco fue el último reducto de la resistencia mexica ante las huestes de Cortés. A partir de los 60, en este lugar que se le conoce como la Plaza de las Tres Culturas, fue que iniciaron el hallazgo y los trabajos arqueológicos para conocer. Vean del lado derecho, veamos edificios modernos de los 60, el conjunto habitacional de Tlatelolco. Tres culturas, ¿por qué? Porque tenemos la época mesoamericana, con los vestigios de los tlatelolcas, la época religiosa con el ex convento de Santiago Apóstol, que estamos viendo ahí, una de las primeras edificaciones religiosas. Recordar que primero hubo una conquista militar, pero no podían justificar los españoles una conquista militar si no había de por medio una conquista espiritual. Y ya en épocas más modernas, ya alguna vez que les platiquen sus padres, sobre un evento 2 de octubre de 1968, en esa gran plaza el gobierno mexicano sometió a algunos estudiantes llevando a cabo una riña, una pelea entre estudiantes de los 60 y el gobierno, pero eso ya sería tema de otra clase. El Templo Mayor, que también pudimos ver hace un momento, era el edificio de mayores dimensiones de la ciudad. Otros edificios catalogados como el edificio X, el edificio L, al no haber un nombre, normalmente los arqueólogos le colocan algún nombre para poderlos identificar. También en el interior había un edificio calendárico, el cual mostraba 13 inscripciones, 13 glifos, que es el edificio M. También hay un edificio de forma circular, estamos viendo ahí al fondo el Templo Mayor, de igual forma. Pero ¿qué pasó con la conquista? Una vez que el dominio de los aztecas de menos de 200 años terminó, sabemos que llegaron los españoles. ¿Qué sucedió? Los aztecas fue un pueblo dominante, bélico, pero también había muchos pueblos el cual odiaban a los aztecas. Es por ello que los tlaxcaltecas, con una doble moral, fueron convencidos por Hernán Cortés para querer dominar a los aztecas. Se dice que el ejército de Cortés no era mayor a 300 soldados, convencieron hasta 25,000 tlaxcaltecas, aparentemente, para poder pelear contra los mexicas. Cuando llegaron los españoles a las costas de Veracruz, ellos se enteraron a quién había que vencer. 1519 llegaron a Veracruz, pero hasta el 13 de agosto de 1521 es cuando Cuauhtémoc en Tlatelolco se rinde ante las huestes de Hernán Cortés. Sabemos que esa época fue muy bélica, pero Moctezuma en el Templo Mayor ya había identificado 8 señales funestas. Ellos esperaban a Quetzalcóatl, güero, brillante como el sol. Cuando vieron a Hernán Cortés se le pararon enfrente y le regalaron, les dieron regalos. Algunos dicen que Hernán Cortés, mientras recibía el penacho de Moctezuma, porque eran bienvenidos, todavía no sabían de las intenciones reales de los españoles. Se dice que Hernán Cortés, esto es crónica, no es oficial, se dice que Hernán Cortés le regaló unas galletas rancias
a Moctezuma. ¿Cuáles fueron las 8 señales funestas? Se vio una columna de fuego en el cielo, cayó un rayo en el templo de Xiutecutli, hubo una columna de fuego de oriente a occidente, es decir, hubo presagios como el agua del lago de Texcoco parecía hervir y la ciudad de Tenochtitlan se inundó, perdón. También se escuchó el canto fúnebre de una mujer dedicado al pueblo mexica. Otros con el nacimiento y la llegada de personas con deformidades terribles. Imagínense, el azteca mexica no conocía el caballo. Entonces de repente llegan noticias que vieron un animal monstruoso con 2 cabezas. No era otra cosa más que un conquistador sobre su caballo. Es decir, llegaron los españoles, conquistaron en Puebla, Cholula. Del lado izquierdo hubo la matanzona. Hernán Cortés trajo 13 bergantines. Y llamaron a Alfonso García Bravo, uno de los grandes ingenieros, arquitectos, a modelar la Ciudad de México. A través de una ordenanza real se decía que en México y en las ciudades del lejos continentes deberían de trazar una ciudad en la parte central, una plaza mayor. Y en los otros rumbos del universo, el poder civil, el poder religioso, el poder económico y el poder político. Ustedes cuando visitan ciudades de México, que los ubican al centro, van a ver la Plaza Mayor y van a ver que en un extremo está la catedral, en otro extremo está el Palacio de Gobierno, en otro extremo está la iglesia y en otro extremo el portal de mercaderes. Esto se hizo la traza acompañando los mejores solares para poder fincar y construir la ciudad. Es por ello que en ese mapa de México Tenochtitlan, vean cómo respetaron el Templo Mayor. Vean las calzadas que son avenidas que hoy en día comunican a la ciudad y en medio tenemos el Templo Mayor. Los españoles, muy inteligentes, la ciudad estaba dividida por señoríos o por calpulis, es decir, que de una forma para administrar este lugar, lejos de conquistar y de matar a todos, ¿qué es lo que hicieron? Organizaron, construyeron edificios civiles, que es lo que estamos viendo, para poder acompañar y empezar a resurgir la ciudad. Estamos viendo una de las primeras casas que habitó Hernán Cortés, que hoy en día se encuentra el Monte de Piedad, las casas del Palacio de Axayácatl. Moctezuma tenía casa, tenía palacio y tenía sede de gobierno. Donde está Palacio Nacional estaba su palacio y su casa va justamente en este lugar, donde está el Monte de Piedad, que hoy en día es un edificio que data de finales del siglo XVIII. Se dice que la noche triste, Moctezuma estaba en la parte alta, hubo un motín de la ciudad, la cerraron, el pueblo empezó a huir. Pedro de Alvarado quería darle la espalda a Hernán Cortés y de una piedra, aparentemente, crónica, algunos lo señalan, que de piedras desde abajo le dieron a Moctezuma el día del 30 de junio de 1520. La ciudad se empezó a trazar de oriente a poniente, podemos ver cómo fue su traza, algunas Plaza Mayor, ya vieron las casas de Cortés, un portal de mercaderes, y la isla la comunicaba y la recorrían 13 canales. Unos dirán, ¿cómo Hernán Cortés llevó bergantines, carabelas, cañones? Pues imagínense el centro de la Ciudad de México, hoy ven coches, ven gente caminando. En esa época pasaron 13 bergantines, utilizaron cañones que los mismos tlaxcaltecas ayudaron a construir y a fincar balas. El escudo de armas, Carlos V, a través de ordenanzas, mandó a decir que se empezaba a construir y surgía en el Nuevo Mundo una casa real, un virreinato, la Ciudad de México, la muy noble y leal Ciudad de México. Nace el escudo de armas, nace México, y para poder empezar a resurgir, empieza un concepto que es la encomienda. La encomienda no es otra cosa más que ceder terrenos para empezar a cosechar. Tenían fines de agricultura, de ganadería y religioso. Cada español con algún título nobiliario como conde, marqués, tenía un terreno en una gran superficie de terreno para poder trabajarla y dedicarle parte de sus ganancias a la corona. Desde ese momento de la conquista en 1521, las autoridades españolas autorizaron la formación de las encomiendas. Esto es un calpulli, así se organizaban las ciudades. Una de las primeras representaciones de Trasmonte podemos ver que el español, el europeo, imaginaba la Ciudad de México como una Venecia, canales, agua. Esto está muy romántico, algunos lo ponían muy bélico, muy medieval, muy defensivo. Recordar que a la llegada de los españoles estábamos abarcando lo que es el
medievo en esa zona de europea. Así es como los españoles se imaginaron la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés les transmitía y les mandaba sus cartas. Entonces de aquí volvería a surgir una época, lo que es el inicio de la colonia, el virreinato, que ya será para otro tema. Entonces quedémonos con esta película, con la Venecia mexicana, y de aquí surgiría el virreinato.